Muy buenos días, hermanos queridos. Bendiciones, saludos a todos ahí. Tuve un problemita aquí con el internet, pero ya estamos ok. Los saludo. Estoy llamando a mi hermana María Angélica desde allá de Santiago para conectarla también. Espero estén todos bien. Un día ya sábado 26 de diciembre. Hermana amada, ¿cómo está usted? Qué bueno, me alegro, me alegro. Voy a dejar el teléfono aquí al ladito para seguir con la reunión, ¿ya? Ya. Ahí está nuestra hermana María Angélica también conectada allá en Santiago. Saludo a mis hermanos que estén ahora en la mañana ahí. Mi hermana Yaquita Burgos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gran abrazo, Yaqui, qué bueno que estás ahí. Mi hermana Patricia Vera de allá de Lonquimay, un abrazo, querida. Mi querida hermana Verena Cortés, siempre fiel también como mi hermana Patricia, ahí conectada en la mañana allá en Lonquimay. Al igual que la hermana Yaquita. Mi hermana María Gutiérrez también de Vilcún, un gran abrazo. Milnita, ¿cómo estás, querida? Un abrazo, mi amada, un abrazo grandote por allá, muchas bendiciones, saludos a la familia. Mi querida hermana Eliana Contreras desde San Patricio también conectada, qué bueno verles ahí conectaditos esta mañana de día sábado, como decía, 26 ya de diciembre. Espero hayan disfrutado con su familia el día feriado. Ayer me estaban escribiendo de Victoria si es que íbamos a tener reunión, pero habíamos avisado que no le íbamos a hacer porque como era feriado pensamos que mejor a usted disfrutara con su gente. Así que vamos a ir a la palabra. Esta semana hemos estado hablando del Señor como nuestro consejero, hemos estado trabajando con respecto a la base de la palabra de Dios en nuestra vida y he tomado estas líneas en los devocionales de aprovechar de enseñar algunas cosas. Y hablamos de las voces que podemos nosotros recibir o escuchar, en el fondo, la voz de Dios o del Espíritu Santo. Y hablamos de la voz del enemigo, del diablo que también nos habla. Y aprendimos estos días a identificar claramente que hay una gran diferencia entre lo que Dios te habla y lo que el enemigo te habla. Y dijimos que el ladrón no viene, como dice la Escritura en Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cualquier pensamiento o voz interior que tú sientas que vengan pensamientos o voces que oigas tú en sentido de destrucción, de robo, de hurto, de pérdida y de restarle a tu vida, no vienen de parte de Dios. Y eso es lo que aprendíamos, cómo el enemigo trae pensamientos que incluso desvirtúan la palabra de Dios, nos sacan de la posición correcta. Por eso necesitamos nosotros renovar nuestra mente por la palabra para estar firme y claro en la voluntad de Dios. Y veíamos que el Espíritu Santo, todo lo contrario, siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, siempre te va a recordar la verdad y siempre te va a manifestar el corazón del Padre. Siempre nos llevará a la vida abundante. Mi hermana Elizabeth Jaque allá de Lonquimay conectada también. Muy buenos días. Vamos a echar agüita al mate. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a identificar la voz de Dios. Y no solo a identificarla, sino a seguir su voz. Hablábamos acerca del consejo divino, que la manera favorita en que Dios tiene de hablarnos a nosotros, o de mostrar o manifestar su voluntad, es de una manera tremendamente sencilla, y es a través de su palabra. Para así no dejarnos espacio a error, nos dejó su palabra. Y esto es lo más maravilloso, que podemos tener la palabra de Dios. Y hemos estado haciendo todos estos días una declaración diciendo, esto es mi Biblia. Esto es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Aquí está la expresión de la palabra, de la voluntad de Dios en su palabra, que es la manera más sencilla que Dios tiene para mostrarte su voluntad. Y luego hablamos esta semana de que el Señor dejó su Espíritu Santo, el consejero también, en nosotros. Jesús se iba a ascender y los discípulos estaban tristes y él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no el consolador, el consejero, el paracleto, el abogado, el que les va a ayudar no podrá venir a ustedes. La guía comienza a ser interna. Cuando Jesús estaba con los discípulos, la guía era externa, Jesús estaba con ellos. Pero Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo está con ustedes, pero entonces, dice, estará en ustedes, y hoy día el Espíritu Santo está en todo creyente, para ayudarte a direccionar tu vida. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad de la palabra, nos va a recordar las cosas que Cristo ha dicho, nos va a recordar la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, entonces, querido, estaremos incluso siendo apercibidos de lo que vendrá.
Entonces este es un tema que yo creo que vamos a trabajar un poco más con respecto a esto del Espíritu Santo la próxima semana, pero yo quería aclarar ese tema de las voces, y nos faltaba una voz, nuestra propia voz, la voz de nuestra conciencia. También tú te oyes a ti mismo, y también es importante disciplinarte a oír lo correcto y centrarte en lo correcto. Entonces, para ir concluyendo lo que hablamos la semana pasada, un versículo que me gusta mucho, que está en Juan 8:47, dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que oigamos la palabra de Dios y ejercitémonos en oír la palabra de Dios. ¿Cómo me ejercito en eso? Metiéndome en la Escritura, leyendo la Biblia, conociendo lo que Dios dice acerca de mí, acerca de su voluntad hacia nosotros, acerca de los deseos y los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, y eso lo conozco a través de su palabra. Pablo decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Necesitamos estar con este logo, la palabra escrita. Necesitamos meditar y conocer la palabra, y así serás sensible a la voz de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les hice un ejemplo ayer del ejercitarte. Cuando tú estás ejercitado en oír una voz, te es fácil identificarla. Una madre o un padre, cuando hay muchos niños y su hijo grita papá o mamá, la va a identificar fácilmente porque ya es común oír la voz de su hijo. Sabe el tono, sabe que es la voz de su hijo, sabe que es la voz de su hijo. Lo mismo un hijo, cuando pasa tiempo con su padre, si su padre le habla, pueden haber muchos papás hablando, pero él sabe cuando es su papá. O a usted seguramente le ha pasado cuando llaman por teléfono y hablan y no tienen que decirle el nombre. Inmediatamente tú identificas la voz. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con alguien. Tú ya conoces esa voz. Tú sabes quién es por causa de que tienes una constancia de oír su voz. Amado, eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Que sea constante nuestra búsqueda, que sea constante el conocer la palabra de Dios, y así tú podrás diferenciar claramente la voz del Señor. Así que no dejes de leer la palabra, no dejes de meditar lo correcto. Y usted ya sabe, la voz de Dios siempre vendrá a la abundancia, a la bendición, a la restauración. Y es más, la palabra también dice que nos corrige conforme a su palabra. Nos muestra la verdad, siempre alineada a la palabra de Dios. Nos corrige en el sentido de decirnos, esto es lo correcto. Corregir es mostrar lo correcto. Y eso es lo que también hace la palabra de Dios. Por eso necesitas tú conocer su palabra. Y hoy día quiero terminar con el tema de nuestra propia voz interior. Nosotros tenemos nuestra propia voz también, que es la voz de nuestra conciencia. Muchas veces la gente dice, uy, me remueve de la conciencia, dice la gente. Bueno, es tu conciencia. Todo ser humano tiene conciencia y esa es su propia voz. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que el que le recibieron, aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando somos hechos hijos de Dios o nacemos de nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17, la conciencia nuestra es afectada positivamente. Porque todo, aún sin Cristo, usted tenía conciencia. Aún sin conocer al Señor, usted tenía conciencia. Y usted podía discernir muchas veces, no, esto no está bien. No, esto está bien. Algunos dicen, estos tienen cauterizada la conciencia. Y la palabra también habla de esas cosas. Pero el ser humano en general tiene conciencia. Lo tremendo que ocurre con nosotros, mis queridos hermanos, es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra conciencia es afectada positivamente y viene a ser transformada. Nuestra conciencia viene a ser transformada por la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestra conciencia es transformada por la palabra de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, la conciencia viene a ser también una voz de nuestro espíritu. Esa es esa voz interna nuestra también. Ahora es importante también aprender esto, que necesitamos trabajar en nuestra conciencia. Pero quería dejar esta claridad de que todos tenemos una conciencia. Pues lo voy a leer, voy a ir a la escritura en el libro de Romanos, capítulo 2, 14 y 15. Creo que ha sido bueno estar enseñando estos temas porque como cristianos son cosas básicas que deberíamos saber. El ser cristiano no es venir a la iglesia solamente. Ser cristiano no es caminar moralmente correcto. Ser cristiano es entender que hoy día la vida de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que Él quiere guiarnos a toda verdad también. Romanos 2, 14 y 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen
ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, está hablando de los mandamientos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, la conciencia. Entonces podríamos decir nosotros que nuestra conciencia también nos habla. Así como nos habla el enemigo, nos habla el Espíritu Santo, también tu conciencia te habla. Solo, como lo acabo de explicar, cuando tú recibes a Cristo, tu conciencia es afectada positivamente por la palabra, por el Espíritu Santo. Ahora nosotros, ¿sabe lo que sí tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida? A cambiar de conciencia de pecado, que teníamos conciencia de pecado. De hecho, por eso aceptamos a Cristo, porque nos dimos cuenta que la condición en la que nos encontrábamos, estábamos lejos de Dios y estábamos en pecado. Y esa conciencia que nos acusó de nuestro pecado, nosotros decidimos en rendir nuestra vida a Cristo. Pero ahora usted tiene que entender y tomar un proceso en su vida de cambiar de conciencia de pecado a conciencia de justicia, a conciencia de la posición correcta que tienes hoy día en Cristo frente al Padre. Hoy día dice que nosotros nos presentamos delante del Padre sin ninguna reprimenda de parte de Dios, porque hoy día tú has sido limpio de pecado, tu vida ha sido transformada, tú tienes una nueva vida. Pero a veces a la gente le cuesta salir de eso porque el ser humano viene con esta conciencia de pecado, y yo me he fijado que muchas veces a los cristianos nos cuesta cambiar de manera de pensar en esto porque pasamos poco tiempo en la verdad de la palabra, y a veces tú vas en oración al Señor y la religión te enseña que eres tan pecador, entonces hay mucho más conciencia de la vida de pecado que teníamos, que aún pasamos tiempo orando y pidiéndole perdón al Señor, y yo lo he hecho tan mal, y se ha fijado usted que a veces más consciente de lo mal que usted hizo, de no sé si seré merecedor, yo creo que no me merezco que Dios me responda, o más consciente de la situación que estoy viviendo. Es como los gentiles que venían a Dios y le presentaban toda su problemática a Dios. Entonces más conscientes a veces somos de nuestra conciencia de pecado, habla de esa vida de esa vida alejada de Dios. Hoy día no tienes una vida distante de Dios. Hoy día tu vida está ligada al Señor. La palabra en Romanos 5 dice que tenemos paz para con Dios, y esa palabra paz para con Dios significa que estamos en una relación de armonía con el Padre. Por eso es que necesitamos tener más conciencia de este tipo de relación que hoy día tenemos en Cristo, una relación armónica con Dios. No hay nada que te impida ir al Padre, no hay nada que el Padre no te quiera dar si tú estás pidiendo, orando conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Si nosotros, dice la Escritura en 1 Juan 5, 13 y 14, dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No depende de ti el Señor, no depende de tus conductas, depende de tu fe. Ahora, evidentemente, cuando nosotros tenemos fe en Dios, nuestras conductas están alineadas a su palabra. Pero tenemos que entender nosotros que debemos trabajar en tener una conciencia de justicia, más que una conciencia de pecado. No estoy diciendo que tú no consideres tu vida y peques deliberadamente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debes ser consciente de la obra de Cristo en tu vida y entender que hay una nueva vida en Cristo. Pablo tenía una vida tremendamente distinta a la que tuvo después de conocer a Cristo. Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Cristo camino a Damasco, su vida es transformada, su vida cambia. Él se rinde a Cristo y empieza a buscar del Señor, y el Señor le dice: mira, anda a tal ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Y allí había un discípulo del Señor que le enseñó, pero todavía era Saulo. Y le enseñó y estuvo ahí, le ministró, recibió el Espíritu Santo, fue instruido. Después de todo lo que él sabía, él fue capaz de desechar lo que él sabía y cambió de conciencia de pecado, de darse cuenta que estaba mal en lo que estaba haciendo, a tener una conciencia de justicia. Pablo era el que andaba matando cristianos. Saulo, era el que andaba matando cristianos. Saulo fue a quien pusieron a sus pies las ropas de Esteban cuando fue apedreado. Él fue el que dijo apedréelo. Él era el que estaba en eso metido.
Pero cuando él es consciente y tiene conciencia de justicia de lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, él es transformado. Por eso usted va a ver en la Escritura que él no se le llama inmediatamente Pablo, sino que pasa un proceso para luego ser Pablo. Y él le habla a la Escritura, me parece mucho ahí en Corintios, cuando le dice a la gente: a nadie hemos ofendido, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos hecho daño, poco menos. ¿Por qué Pablo fue capaz de pararse frente a la gente y decirlo de esa manera? Porque él tenía conciencia de la nueva vida que él tenía. Tú necesitas tener más conciencia de la nueva vida que tienes en Cristo y empezar a caminar en esta nueva vida. Y esa es la única manera de lograrlo, es a través del conocimiento revelado de la palabra de Dios. Volvemos al principio, a la manera favorita en que Dios tiene de mostrar su voluntad: a través de su palabra. Necesitas renovar tu entendimiento por la palabra de Dios, porque así va a cambiar nuestra manera de pensar, y de esa manera, como dice Romanos 12:2, cambiará nuestra manera de vivir. Así que trabajemos en esto, trabajemos en ser renovados en nuestra mente por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Así que ya hemos aprendido esta semana, seguramente el lunes haremos un resumen un poco corto de todo esto. La voz del enemigo, ya sabes cómo habla el enemigo, ya sabes cuáles son los pensamientos que él trae a ti. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que ya sabemos de qué nos habla, de esta vida abundante, y él no habla mentira, Dios habla verdad, él nos enseña a través de su palabra. El Espíritu Santo nos habla internamente para aprender a ser guiados por él. La otra semana hablaremos más de ello. Y la voz de tu conciencia. Entonces necesitamos tener más conciencia de justicia, queridos, que conciencia de pecado. Más conciencia de la posición que tenemos hoy día en Cristo, de hijos, de perdonados, de redimidos, de comprados, de sellados por el Espíritu Santo, de herederos de Dios, coherederos con Cristo. Más conciencia de nuestra realidad que de la realidad que teníamos sin Cristo. Amén. Porque si no vas a tener siempre una confusión en la oración y vas a estar con esa mentalidad de que no me lo merezco, que a lo mejor Dios no me escucha, que quizás porque Dios no me quiere responder. Querido, necesitas, para tener seguridad, renovar tu mente. Nuestra tarea es renovar nuestra mente por la palabra de Dios. Bueno, mis queridos, quería enseñarles esta semana estas cosas porque creo que son importantes. Pero medítelas y espero haya tomado nota en la semana. Si no, vuelva a pasar, ahí están los videos siempre disponibles. Vuelva a repasar los videos de la enseñanza para que usted pueda disfrutar de la plenitud de la nueva vida que tiene en Cristo Jesús. Les amo, les bendigo, que tengan un extraordinario día sábado. Ya nos quedan pocos días para que se nos termine el año, ya se nos viene un nuevo tiempo, y qué mejor que ir aprendiendo estas cosas para, queridos, comenzar a vivir en plenitud nuestra vida de hijos, nuestra vida de herederos, nuestra vida de coherederos con Cristo. Así que le animo a seguir adelante buscando del Señor. Tenga un tiempo de oración. Acostúmbrese a oír la voz de Dios. Acostúmbrese, llenándose de la palabra, a ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Les amo mucho. Que tengan un extraordinario día, como se los dije. Un gran abrazo para todos. Nos estamos viendo. Cada día estamos listos para poder recibir su palabra. Más rato a la tarde, seguramente Luciano va a estar haciendo su programa a las 7 de la tarde. Si no, nos veremos mañana en la mañana, a las 11 de la mañana, nuestro culto de adoración al Señor. Así que los espero. Estamos por acá ahora en Puerto Saavedra, así que los dejo invitados. Si alguien quiere acompañarnos en el culto mañana, acá estamos, vamos a celebrar el culto desde Puerto Saavedra. Les amo, queridos, un buen día, que estén tremendamente bien. No te olvides que tienes la palabra profética más segura para tu vida, la palabra de Dios. Esto es Dios hablándote a ti. A través de la Biblia, Dios te está hablando a ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Tú tienes lo que Dios dice que tienes. Queridos, aleluya, qué maravilloso. Disfruta de tu vida. Disfruta de tu vida como hijo de Dios. Les amo. Bendecidos. Adiós.